El tema presente trata sobre la reforma agraria. La reforma agraria implementada en Perú principalmente a partir de 1969 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado representa un hito crucial para comprender las transformaciones y las continuidades políticas, económicas y sociales, lo cual moldearon al país entre 1930 a 1990. Esta política buscó desmantelar el sistema de latifundio heredado de la colonia, lo cual no solo significó un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra, sino que también tuvo profundas repercusiones en la configuración del Estado peruano moderno. La reforma agraria fue beneficiosa en el sentido de que dinamizó la participación política de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, históricamente marginados, forzando al sistema político a reconocerlos como actores sociales y electorales relevantes. Económicamente, al eliminar Hacienda, reorientó la producción y la fuerza laboral, aunque los resultados en términos de eficiencia productiva fueron mixtos. Socialmente, significó un cambio en la estructura de clases, contribuyendo a la disolución del poder en la oligarquía terrateniente y promoviendo una movilidad social, aunque limitada. Frente a este contexto surge la siguiente interrogante. ¿Consideramos adecuado que la reforma agraria sí fue beneficiosa para los cambios y las permanencias políticas del Perú? En cuanto a este interrogante, sí considero adecuado que la reforma agraria sí fue beneficiosa para los cambios y las permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre 1930 a 1990 y su influencia en la confirmación del Perú. Por ello, a partir de esto se presentan tres argumentos que sustenten al tema. Yo voy a hablar acerca sobre la reforma agraria en lo político. Fue un proceso político y social radical, especialmente en el siglo XX, cuyo fin principal era romper con el sistema latifundista y la concentración de poder en las élites terratenientes. Consistía en la expropiación de grandes extensiones de tierra por parte del Estado para luego ser distribuidas a campesinos sin tierras, organizados en formas de propiedad colectiva, entre ellos ejidos y cooperativos, o también divididas en pequeñas parcelas individuales. Aunque su objetivo era la justicia social y el aumento de productividad, tuvieron resultados mixtos. Entre ellos, desmantelaron el poder jurídico, pero también presentaron problemas de ineficiencia. Finalmente fueron desmantelados por la política neoliberal que favorecieron a una nueva concentración en las tierras en el agronegocio. En el aspecto económico, podemos ver que desde 1930 a 1969 el agro aportaba poco al desarrollo económico general del país, ya que las desigualdades en el acceso a la tierra eran un gran obstáculo para el crecimiento de la economía rural. Con la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria en 1969, se expropiaron más de 9 millones de hectáreas, que fueron entregadas principalmente a corporativas agrarias. Estas fueron organizadas con la intención de modernizar la producción mediante el trabajo colectivo y la mecanización. Tras la salida de Velasco, el nuevo gobierno militar de Morales Bermúdez recortó el impulso reformista. La crisis económica internacional, la inflación, el endeudamiento y la falta de inversión agravaron los problemas del agro. En los años 80 podemos ver que los gobiernos democráticos de Fernando Belaúnde y Alan García impulsaron la parcelación de corporativas, entregando tierras individualmente a campesinos. Sin embargo, esto llevó a un nuevo problema: el minifundismo improductivo, caracterizando por parcelas pequeñas con poca tecnología y bajo rendimiento económico. En el aspecto económico fue un intento ambicioso por modernizar el agro, democratizar la tierra y convertir al campesino en un agente productivo. Si bien se logró desconcentrar la propiedad agraria, no logró consolidar un modelo económico eficiente y sostenible. La falta de planificación, asistencia técnica, financiamiento endeudado y continuidad de política provocaron una caída en la productividad y el estancamiento del sector rural. En lugar de integrar al campesino a la economía nacional, lo empujaron hacia la pobreza, la migración o el abandono de sus tierras. Así la reforma dejó resultados económicos limitados y abrió nuevos desafíos para el desarrollo del campo peruano.
Bueno, voy a exponer mi parte, que es las permanencias sociales ocurridas en 1930 a 1990. En el Perú se relacionan principalmente con la desigualdad, la exclusión y el centralismo, factores que siguen influyendo en la sociedad actual. Durante este periodo, gran parte de la población rural e indígena permaneció marginada en el desarrollo económico y político, con escaso acceso a la educación, salud y anticipación ciudadana. Aunque hubo migraciones hacia las ciudades y ciertos avances en derechos sociales, la discriminación y las brechas entre el campo y la ciudad continuaron. Estas premisas contribuyeron a la conformación del Perú actual, marcado por la desigualdad social, el centralismo limeño y la fracción cultural. Aún hoy se reflejan en la falta de oportunidades equitativas, en la pobreza rural y en la debilidad integral entre las distintas regiones y grupos sociales del país. Bueno, en conclusión, eh, la reforma agraria fue uno de los procesos más importantes del Perú, ya que gracias a ello se marcó un cambio profundo en la estructura económica, política y social. Su objetivo principal fue cambiar el sistema de latifundio y devolverle la tierra a quienes realmente la trabajaban. Gracias a ello, muchos campesinos e indígenas obtuvieron el reconocimiento ante la sociedad que antes se les había negado. Eh, si bien los resultados económicos no fueron del todo exitosos por falta de apoyo técnico, planificación y continuidad, la reforma agraria dejó un impacto duradero en la forma en que el país entiende la justicia y la igualdad, y fue un paso importante hacia la inclusión social y la búsqueda de un Perú más equitativo, donde la tierra, el trabajo y la participación social y política no estén concentrados en unos pocos. Por todo esto podemos afirmar que la reforma agraria fue un proceso beneficioso, no solo por los cambios que generó en su momento, sino porque sentó las bases de una transformación más justa y participativa en la sociedad peruana.